Buenas tardes, amigos. Esto es Perú 21 TV y mi nombre es Mayra Calderón. Ante la espera de los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, sobre quién sería el ganador o ganadora de estas elecciones, se han ido deslizando ciertas posibilidades de algunos personajes políticos, como por ejemplo anular las elecciones. La pregunta es si esto es posible, y sobre esto vamos a analizarlo con Gonzalo Segarra, quien es columnista del diario El Comercio y además analista político. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. ¿Es posible, es viable, es legal anular las elecciones? No, no es posible, no es legal, no está previsto en nuestro ordenamiento, desgraciadamente, ¿no? Porque uno quisiera que ante una situación de incertidumbre tan grande hubiera pues algún mecanismo para encontrar una salida institucional, pero en todo caso esa salida institucional no es, de acuerdo con nuestro ordenamiento, anular las elecciones. Se ha dicho en muchas ocasiones, y lo hemos escuchado ahora más que nunca en estos últimos días, de parte de algunos personajes políticos, como por ejemplo en Renovación Popular, el partido, donde se decía que el mejor camino era anular las elecciones porque existe una serie de irregularidades en el proceso electoral. Cosa que hasta ahora no se ha comprobado, no hay pruebas de que exista un fraude como tal. Entonces, yo quería hacer, de alguna forma, poner atención de cuáles son las causales de anular las elecciones, en este caso, si es que fuera posible. Mira, la única manera prevista en la Constitución para anular las elecciones es que haya votos blancos y nulos de más de 2/3 del electorado, digamos. Ahora bien, estamos en una situación extrema y yo creo que lo que ha hecho, digamos, el almirante Montoya es, y antes de él, el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, es plantear esta cosa de anular las elecciones como una suerte de salida política, ¿no? Es decir, que bueno, más allá de lo institucional, se flexibilice un poco y encontremos una salida pragmática, política, etc. Pero eso entraña una grosera contradicción en este caso, ¿no? Y me explico, es decir, un país, una república institucionalizada debe ir por los cauces institucionales. Y en este caso los cauces institucionales son pues los que dictan las normas. Es decir, que si hay irregularidades, esas irregularidades serán advertidas y remediadas por los órganos electorales. Ahora bien, nos están poniendo en el supuesto de imaginar y temer un escenario donde los órganos electorales devienen ineficaces para detectar y remediar esas irregularidades. Pero curiosamente, quien nos está poniendo en esa situación, más allá de que yo sí creo que existen las preguntas y las irregularidades y es válido plantear los recursos legales que se han impuesto, pero quien nos está llevando al extremo de cuestionar y hasta negar la eficacia de los órganos electorales es la propia derecha, ultraderecha, del general, del almirante Montoya. Entonces, es un argumento circular, yo no confío en la salida institucional, por tanto, yo planteo una salida política. Pero además de esa contradicción o argumentación circular, porque, digamos, la premisa no está demostrada en sí misma, la están alegando ellos, hay un problema adicional que es sociológico, ¿no? Y es, ninguna salida política va a ser viable, y esto vale también
para la pretensión de la Asamblea Constituyente que plantea la izquierda y la ultraizquierda en el Perú, ninguna salida política que implique poner entre paréntesis la institucionalidad va a funcionar si no es vista como una salida política válida y preferible por la mayoría. ¿No es cierto? O sea, para que una salida política sea eficaz y permita poner el congelador, si se quiere, la institucionalidad estricta, la mayoría de la población tiene que creer que eso es preferible a la salida institucional. Y eso ni está pasando ni va a pasar. Porque obviamente la mitad, poco más o menos, que votó por Pedro Castillo, quiere preservar su voto. Por tanto, no va a acceder a nuevas elecciones. Y buena parte de los que votamos, y yo ya no tengo ningún empacho ni pudor en decir que yo voté por Keiko Fujimori, tampoco apoyaríamos esa salida política. Entonces, es una salida política que si se da, nacería muerta, abortada en el corto plazo, creo yo. Me puedo equivocar sin duda, pero eso es lo que yo veo en este momento. ¿Cuál es el mensaje que deberían dar las autoridades electorales para calmar los ánimos y que los resultados se den lo más pronto posible? Porque la otra idea también, y que se ha invocado en varias ocasiones, es que quien salga ganador, el perdedor, debe aceptar la derrota. Sin duda, el perdedor tiene que aceptar la derrota. El perdedor tiene que aceptar la derrota con dignidad, y el ganador tiene que asumir su victoria con magnanimidad, con grandeza, tendiendo puente. Ahora, para que lleguemos ahí, yo como demócrata y como liberal, creo que debemos seguir apostando por la salida institucional. Esto requiere de todos los actores relevantes un grado de madurez política, emocional, institucional. ¿Eso qué quiere decir? Una de las dos partes debe estar prendiendo el fósforo en la gasolinería en la que estamos en este momento, para usar una metáfora, pero sobre todo que esas instituciones electorales tienen que actuar con una prolijidad y también con un sentido estratégico muy grande. Y voy a poner un ejemplo y un contraejemplo de lo que estoy diciendo. Creo que el haber dado marchas y contramarchas en el tema de la ampliación del plazo para presentar anulaciones de actas es un contraejemplo de lo que se debe hacer. La mujer del César, por usar un dicho antiguo, aunque un poquito machista, no solo debe ser honesta, sino parecerlo. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones no puede dar la impresión de estar parcializado, y con esa acción dio la impresión, por lo menos, de ser errático y de dejarse presionar en el momento en que, sobre todo en el momento en que recula y vuelve a los plazos originales. Entonces, tiene que tener pues la gravitas, ¿no? Lo que los latinos llamaban la gravitas, la gravedad, la seriedad que el momento amerita. Otro ejemplo que está todavía por resolverse es, por ejemplo, el tema del horario de atención. O sea, creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que tomar, dentro de lo que le resulta discrecional, como en este caso creo que es este tema de los horarios, debe tomar a todas aquellas provisiones que lleven a que las cosas sean vistas y aceptadas como justas, como equitativas por la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, si se ponen leuleyos con lo de las 8 de la noche, vas a tener a las personas, a la gente a la mitad del país, ¿no es cierto? Y un poquito menos, un poquito más, no lo sabemos, pues sintiendo que no se les está dando la oportunidad de defenderse. Entonces, esa es una decisión estratégica que, si son lo suficientemente inteligentes, podrían tomar, aceptar y tramitar
todos los pedidos de solicitud que se presentan hasta las 12 y verlos, por supuesto, con todo rigor, con toda prolijidad y aplicando, por cierto, los principios del derecho, principios generales del derecho, pero también los principios del derecho electoral, uno de los cuales es la preservación de la voluntad popular y la preservación del voto individual. Esto es, quien tiene la carga de la prueba de la nulidad tiene que demostrarlo con eficacia, con suficiencia. Entonces, quien está, no se puede presumir la nulidad, en otras palabras. Entonces, claro, ahí también tendrá que actuar con esa inteligencia, con esa estrategia. Y en general, el jurado nacional y los jurados especiales, pues tendrán que caminar, como quien dice, pisando huevos, con mucho cuidado, de tomar decisiones no solo legales, que lo doy por descontado, que tienen que ser las que la ley manda, sino también ahí donde tienen discrecionalidad, pues las decisiones que sean las comunicacionalmente, las políticamente más sagaces, más inteligentes, más astutas, de cara a revestir del mayor grado de legitimidad e incuestionabilidad sus decisiones. Y si logra sortear todo eso, a pesar de un ambiente que, como es obvio, les es adverso, porque es bien difícil hacer eso cuando tienes a la gente pues insultándote y gritándote cosas en la puerta de tu casa, acciones que aprovecho para condenar enérgica y férreamente, pues, como digo, es más difícil tener la perspectiva y la calma para hacerlo en esas circunstancias, pero no les queda otra. Es lo que se espera, es lo que el país les demanda. Ahora, ¿cuánto tiempo debería demorar el Jurado Nacional de Elecciones para resolver esta situación? Se habló primero de 2 semanas, luego ahora escuchamos 3 semanas. Yo no lo sé porque no soy especialista en procesos y en procedimientos administrativos electorales. Claro. No creo que demore menos de 2, 3 semanas, como usted dice. Por supuesto, tienen que trabajar pues a todo tren, además de todas las dificultades que ya mencioné, pues tendrán que trabajar todo lo que sea necesario trabajar en términos de horas al día para que se pueda resolver esta incertidumbre de la manera más prolija y más legítima posible, y al hacerlo así le taparán la boca a estos mensajeros nefastos de la ultraderecha y de la ultraizquierda que quieren quemar el granero y nos quieren llevar a golpes de Estado y anulaciones extraconstitucionales de la elección. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos en este análisis. Ya lo han escuchado ustedes, no se puede, no es legal anular las elecciones en este sentido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue entonces Gonzalo Segarra, analista político y además columnista del diario El Comercio, quien nos ha dado luces sobre cómo sería o cómo se debería proceder de parte del Jurado Nacional de Elecciones. No hay posibilidad entonces legalmente ni legítimamente, ni lo contempla la Constitución, de anular estas elecciones. Hay que buscar otra salida y lo mejor que se puede hacer de parte del Jurado Nacional es trabajar con prolijidad. Muy buenas tardes.